rápida es lo referente a la plantilla que les he pasado por al grupo. ¿Ya? Es una plantilla que yo lo he creado donde simplemente van a colocar la información para completar su revisión sistemática. ¿Ya? A ver, en lo que respecta el título del trabajo, ahí les he colocado una fórmula general que pueden utilizar ustedes para colocar el título de su revisión. ¿Ya? Esa es la fórmula general que se puede usar. Se coloca el efecto de, se coloca la intervención, se puede colocar en o sobre el outcome en la población y se indica que se trata de una revisión sistemática. O también podría ser utilizando esta otra forma, intervención y su efecto en el outcome en población y indicar que se trata de una revisión sistemática. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de un título que reúne todos estos requisitos utilizando la metodología PIO en este caso, ¿no? O sea, PIO significa población, intervención y y el resultado, ¿no? El resultado esperado. ¿Ya? Por ejemplo, efecto de la suplementación con vitamina D sobre biomarcadores inflamatorios en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Una revisión sistemática. Entonces, la intervención en este caso vendría a ser suplementación con vitamina D. Ah, ese es el ejemplo de la intervención. Sobre, en este caso, el outcome vendría a ser biomarcadores inflamatorios. Sobre o en podría ser y indicar la población, ¿no? En este caso, la población es pacientes con enfermedad renal crónica. Ya tienen que estar esos tres elementos en el título, ¿ya? Tiene que estar la intervención, el outcome y la población, ¿ya? En este caso, la intervención es suplementación con vitamina D, el outcome es en biomarcadores inflamatorios y la población en este caso son pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y ahí está indicando que se trata de una revisión sistemática, ¿ya? Entonces ahí le colocan ustedes el título propuesto por ustedes, ¿ya? Utilizando ese esquema. Y en la parte de resumen, yo les estoy colocando ahí eh, este, entre corchetes, texto de color rojo. Ese texto de color rojo, eso es lo que ustedes tienen que agregar, ¿ya? Lo demás lo mantienen como está. En este caso, el presente estudio tuvo como objetivo revisar sistemáticamente la literatura científica relacionada con, ahí se coloca el tema general o el tema específico que están investigando en este caso, con el propósito de, se coloca ahí el objetivo principal. El objetivo principal también tiene que seguir en este caso la metodología PIO o la metodología PICO, ¿ya? La evidencia disponible sobre se coloca ahí la variable principal o el fenómeno de estudio en este caso. ¿Ya? Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos, ahí hay que colocar las bases de datos que han usado. En este caso, como mínimo, hay que trabajar con dos bases de datos. Las que son de acceso libre, que no requiere suscripción, es el PubMed y el otro es el ILAX. ¿Ya? Esas dos bases de datos son muy buenas para buscar. Podrían utilizar esas dos bases de datos. Podrían usar más bases de datos. Podría ser tal vez Science Direct o Scopus, cuyo acceso sí hay que ingresar por la biblioteca de la UNASAN, por el COA, y ahí hay que inscribirse con el correo institucional, si van a usar Scopus o el Science Direct. Ya, si utilizan el ILAX o el PubMed es de acceso abierto, con esas bases sí no hay problema empleando una estrategia de búsqueda combinada con operadores booleanos, limitado a publicaciones entre, ahí se coloca entre el año inicial y el año final. Por lo general, las publicaciones hay que buscarlas entre los últimos 5 años, ¿ya? Entre los últimos 5 años. En idiomas, idiomas de preferencia inglés y español, ¿ya? Que sea inglés y español. Y esto es importante, esto lo dejan como está, con acceso a texto completo, ¿ya?
los artículos que vayan a buscar tienen que ser con acceso a texto completo. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión definidos, se seleccionaron, ahí se coloca el número de artículos total que han encontrado, ¿ya? Han encontrado 5, han encontrado 10 estudios que cumplieron con los estándares metodológicos establecidos por las guías Prisma 2020. Eso lo dejan como está, ¿ya? Solo lo único que van a agregar es lo que está de color rojo. Los resultados muestran que ahí se coloca el principal hallazgo, ¿ya? Brevemente hay que describir los principales hallazgos encontrados, los principales resultados que se han encontrado, ¿ya? Brevemente. Se concluye que, y se coloca la conclusión principal, lo que evidencia la importancia de, y se coloca el aporte del estudio. ¿Cómo es que este estudio va a aportar? ¿Ya? En palabras claves, hay que colocar palabras claves, ¿ya? Estas palabras claves las pueden buscar en los tesauros. He mencionado dos tesauros que son el DESC y el otro que es el MESH, ¿ya? El DESC y el MESH, que son tesauros utilizados en el área de salud. El de UNESCO también lo pueden utilizar, pero del UNESCO es más, en el caso de UNESCO es más general, ese no solo es para salud, también es para el área de ciencias sociales. En la parte de introducción, ahí colocan el tema de estudio, se coloca el tema central, es de gran relevancia en el ámbito de, ahí se coloca el área disciplinar, en qué área más o menos está enfocado, ¿no? El estudio en biología molecular, en cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se coloca en qué área está enfocado ese estudio. Debido a que explicar brevemente por qué es importante o actual el tema, ¿no? Brevemente nada más, ¿ya? La importancia en este caso se coloca la importancia del estudio. ¿Qué tan importante es el estudio? Ahora, en este párrafo de acá, aquí ya empezamos a colocar datos, algunos datos estadísticos importantes, ¿no? Por ejemplo, según el autor tal, alrededor de él, la población presenta y tal problema específico, ¿ya? Entonces, aquí como estoy colocando datos estadísticos, estos datos tienen que ser mencionados por algún autor o por alguna institución, ¿no? Por ejemplo, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud o quizás algún autor, ¿ya? Si lo encuentran en algún autor, en este caso hay que citarlo. Ahora, vamos a utilizar normas Vancouver. En el caso de las normas Vancouver, si ustedes mencionan el autor, como está ahí en el ejemplo, ¿no? Ahí se coloca el apellido paterno, ¿ya? Se coloca el apellido paterno y entre corchetes se coloca un número arábico. En este caso, como es la primera cita que estoy colocando, ahí entre paréntesis se coloca uno. Significa que es el primer autor que estoy citando en el artículo, ¿ya? Entonces, aquí empiezo a citar autores, porque estoy mencionando un dato estadístico. Y luego colocamos a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial se estima que un porcentaje global ahí hay que colocar de un fenómeno, de lo que estoy estudiando en este caso, está asociado con una consecuencia, lo que refleja la interpretación del dato, ¿no? Y acá también, como estoy colocando un dato estadístico, hay que citar a un autor. Puede ser un autor o podría ser una organización. ¿Ya? O simplemente lo pueden colocar entre corchetes y le colocan el respectivo número correlativo, ¿no? Si aquí es 1, aquí vendría a ser 2, ¿ya? Este es 1 y aquí vendría a ser 2. Ahora, aquí ya empiezo a colocar datos estadísticos de la región o del país, ¿no? Acá podría ser, por ejemplo, en el Perú o podría ser en Latinoamérica. En Perú o Latinoamérica, los estudios recientes reportan que el porcentaje nacional de la población grupo específico ha sido afectado por tal problema, ¿no? Por problemas cardiovasculares, por problemas de diabetes, por problemas de cáncer de colon, ahí se coloca. Entonces aquí también estoy colocando un dato estadístico. Como estoy colocando un dato estadístico, igual hay que citar el autor, ¿ya? No se olviden que si es Vancouver, apellido, si le colocan el apellido paterno, y entre paréntesis el número correlativo. O simplemente podría ser el paréntesis y el número correlativo, ¿ya? Del mismo modo, hay
si han encontrado tal vez otras fuentes, ahí igual colocan otras fuentes, otros autores que coinciden en el mismo dato estadístico, ¿ya? Durante los últimos años, diversas investigaciones han abordado este tema desde diferentes enfoques, destacando, ahí hay que mencionar brevemente los aspectos más investigados o principales líneas de investigación. Si esto lo he sacado de algún artículo o de alguna institución, coloquen la cita, ¿ya? Ahí se coloca la cita. Si lo han sacado de algún artículo o de alguna institución, ahí hay que colocar una cita entre números arábicos, ¿ya? Sin embargo, describir brevemente el problema actual, ahí hay que describir la problemática actual, ¿no? Por ejemplo, cáncer de colon o problemas de diabetes, lo que genera la necesidad de justificar la revisión, ¿ya? Ahí hay que justificar la revisión, ¿ya? Entonces, solo lo que está de rojo, eso hay que agregarlo. Y en este caso, después le colocan la pregunta de investigación, ¿ya? Ahí hay que colocar la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, no se olviden, tiene que tener, puede seguir la metodología PICO o podría seguir la metodología PIO, cualquiera de las dos metodologías. Tiene que estar descrita la población, tiene que estar descrita la intervención, tiene que estar un comparador y el desenlace, ¿ya? Eso es con pico. Si es con pío, simplemente es población, intervención y el desenlace, ¿ya? Ahí hay que colocar la pregunta de investigación. Luego, el objetivo. La presente revisión tiene como propósito, ahí hay que indicar el objetivo general sobre tal fenómeno, ahí colocamos el fenómeno, con con el fin de mencionar la finalidad o aporte. ¿Ya? Entonces, eso se coloca, eso es lo que se coloca en la introducción. En la metodología se coloca esta revisión sistemática, se desarrolló conforme las directrices Prisma 2020, eso se deja como está ahí, y en tipo de estudio, ahí vamos a colocar que el presente trabajo corresponde a una revisión sistemática de la literatura científica sobre, ahí colocamos el tema, ¿ya? El tema central, cuál es el tema que estoy tratando, eso sería en lo que es tipo de estudio, y en fuentes de información, ahí colocamos las bases de datos, ¿no? La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos electrónicas, PubMed, Lilac, Scopus, ScienceDirect, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí hay que colocar la última búsqueda que se realizó, ¿ya? O sea, la última fecha de la última búsqueda realizada en la base de datos. No se olviden que una revisión sistemática se hace en 4 meses, ¿ya? Entonces, tenemos tiempo para poder realizar la revisión sistemática. En 4 meses podemos hacer la revisión sistemática. O sea, y en esta parte hay que colocar la última fecha donde se realizó la búsqueda en las bases de datos. ¿Ya? En la estrategia de búsqueda, aquí que se coloca, básicamente la ecuación de búsqueda, ¿ya? La ecuación de búsqueda. ¿Cuál ha sido mi ecuación de búsqueda? Y en este caso utilizamos los operadores booleanos, ¿no? El AND y el OR, ¿ya? Yo les alcancé un Excel donde ustedes pueden colocar las palabras claves y colocando esas palabras claves les da la ecuación de búsqueda, ¿no? Utilizando el AND y el OR, ¿ya? Eso está en Excel, eso se lo alcancé a Rodrigo, ¿ya? Entonces, acá simplemente en estrategia de búsqueda se coloca la ecuación de búsqueda, la ecuación de búsqueda, ¿ya? Aquí hay acá está la estrategia general, ¿no? Término 1, luego se coloca OR, se coloca el sinónimo, luego AND, término 2, luego OR, el sinónimo 2, luego se puede colocar otro AND, término 3 y sinónimo, ¿ya? Es un ejemplo. Ahí tienen un Excel que le alcancé a Rodrigo para que puedan diseñar, para que puedan elaborar la ecuación de búsqueda. A ver, en criterios de inclusión. En criterios de inclusión vamos a colocar esto, artículos originales. Esto es importante colocarlo, ¿ya? Artículos originales publicados entre año de inicio y año de cierre. ¿Entre qué año? No sé, de 2025 al 2026. ¿Ya? Estudios relacionados con el tema central del estudio. Población conformado por pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal, paciente con cáncer de colon. ¿Ya? Ahí se coloca
la población. Publicaciones en idiomas, ¿ya? Idioma español e inglés, español y inglés. Esto de aquí es importante, tiene que ser artículos a texto completo, eso es importante que tiene que estar ahí, ¿ya? Texto completo. Ahora, ¿cómo van a saber que tu artículo está a texto completo? Ahí en los filtros de las bases de datos, ¿ya? Hay una opción que te permite seleccionar el artículo que esté a texto completo. ¿Ya? Te va a permitir seleccionar. Ese filtro, por favor, aplíquenlo al final. ¿Ya? Aplíquenlo al final. Al final opcionan la casilla que diga texto completo y ahí les va a salir cuántos artículos tienen ustedes a texto completo. Eso para saber la cantidad de artículos que hay a texto completo. ¿Ya? En el diseño de estudio. ¿Ya? En el diseño de estudio. Para el caso de las revisiones sistemáticas, ¿qué tipo de diseños son los que debo utilizar? Aquí les he colocado en esta nota los principales diseños de estudios que hay que utilizar para las revisiones sistemáticas. Los que están a la cabeza son los estudios experimentales. Primero hay que buscar o hacer los filtros por estudios experimentales. Estos son los de mayor evidencia científica, ¿ya? Para el caso de las revisiones sistemáticas. Estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos no aleatorizados. En el caso de los segundos, estos son los cuasi experimentales, ¿ya? En el caso del PubMed, sí te permite seleccionar estos dos tipos de estudio, ¿ya? En los filtros, ahí va a encontrar estos dos tipos de estudios, en el caso del PubMed. Ahora, si no encuentro estudios experimentales, voy a recurrir a los estudios observacionales analíticos. ¿Ya? Si no encuentro estudios experimentales, recurro al segundo. Estudios observacionales analíticos. ¿Ya? Estos son los que son más utilizados en pregrado para su disponibilidad, por su disponibilidad. ¿Ya? Dentro de estos están los estudios de cohortes, que son prospectivos o retrospectivos, estudio de casos de controles y estudios transversales analíticos. En el PubMed, les vuelvo a repetir, esto lo pueden filtrar. ¿Ya? En el caso del PubMed, esto sí lo va a permitir filtrarlo por ese tipo de estudios. Primero, busquen por experimentales. Si no hay, ya recurren a los observacionales analíticos. Ahora, si no encuentran estos, ya recurren a estudios descriptivos. ¿Ya? Esta es la última opción. Estudios descriptivos. Y en este caso estamos hablando de estudios transversales descriptivos o serie de casos. Ahora, si no encuentro ninguno de estos, ya la última opción es recurrir a los estudios revisión sistemática. ¿Ya? Por lo general, en el caso de si voy a hacer una revisión sistemática, como fuente no hay que utilizar estudios revisión sistemática. Esos se utilizan como última opción, como última alternativa. Si no encuentro estudios experimentales, ni estudios observacionales analíticos, ni estudios descriptivos, recién recurro a las revisiones sistemáticas. ¿Ya? Primera opción, no olvidarse, experimentales. Si no hay esto, recurro a esto. Si no hay esto, a los descriptivos. Ahora, si no hay ninguno de los tres, recién empiezo a buscar ya las revisiones sistemáticas. Ahora, en sus criterios de exclusión, tiene que estar estudios no relacionados con el tema central, revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor o informes y metodología explícita. Eso lo dejan como está. ¿Ya? Esto también lo pueden filtrar ahí en la base de datos. ¿Ya? Artículos duplicados, estudios con información metodológica incompleta, y también podrían colocar ahí estudios de revisiones sistemáticas, ¿no? Revisiones sistemáticas también lo podrían colocar como criterio de exclusión. ¿Ya? Modelos animales, esto también hay que excluirlo, ¿ya? Modelos animales, o sea, estudios experimentales realizados en animales o in vitro, eso también lo excluyen. Ahora, para el proceso de selección del estudio, lo dejan como está, ¿ya? Eso lo dejan como está ahí redactado, ¿ya? Lo dejan como está. Esto es para el caso de que una vez que se ha terminado de hacer la revisión del estudio, perdón, de la revisión sistemática, esa revisión sistemática se envía a evaluadores,
se envía a evaluadores externos. Por lo general son dos evaluadores que evalúan esa revisión sistemática y se recurre al final a un tercer evaluador. Entonces, en promedio son tres evaluadores para el caso de la revisión de este tipo de investigación, ¿no? De revisiones sistemáticas. Ya lo dejan como está, no cambien nada de ahí, ya lo dejan como está ahí. En 3.6 extracción de datos, eso también lo dejan como está. Se elaboró una ficha de extracción de datos en Excel. Estos datos en Excel también se los he pasado a Rodrigo, ¿ya? Les he pasé un archivo en Excel donde está cómo, cómo hacer los filtros, ¿no? Donde te reporta el diagrama de flujo con metodología Prisma y también te va a botar la tabla, ¿no? La tabla final de los artículos incluidos. ¿Ya? Entonces, ese Excel va a ser útil para esta parte. Entonces, esto lo dejan como está, ¿ya? El 3.5, 3.6 lo dejan como está y luego se pasan a resultados. 4 vendría a ser ya resultados. En resultados hay que colocar el proceso de selección de estudios, ¿ya? Entonces, ahí se coloca la búsqueda identificó. Aquí hay que colocar la cantidad de registros totales encontrados. La búsqueda identificó tales registros, ¿no? Tras la eliminación de los duplicados, ¿cuántos artículos han estado duplicados? Hay artículos que van a encontrar que está duplicado en PubMed y también en Lilacs, en Scopus. Entonces, esos artículos se eliminan, se descartan, ¿ya? Entonces, ahí se consideran, tras la eliminación de duplicados, se evaluaron por título y resumen, ¿ya? Ahí colocan la cantidad de artículos que han encontrado por título y resumen. Posteriormente, N artículos fueron revisados a texto completo, o sea, la cantidad de artículos que hay a texto completo. No se olviden que esto lo van a poder ubicar utilizando el filtro de la base de datos, ¿no? Cada base de datos en cada base de datos ustedes van a encontrar en los filtros una opción que dice artículo a texto completo. ¿Ya? Eso al final lo filtran. ¿Ya? Eso al final lo van a filtrar. Entonces, al filtrarlo al final por texto completo, ahí van a encontrar ustedes la cantidad de artículos que hay a texto completo. ¿Ya? Esto lo hacen al final. Ese filtro lo aplican al final. ¿Ya? Los cuales cumplieron los criterios de inclusión. ¿Ya? Entonces, aquí se coloca, ojo, acá el inicial es sin aplicar los filtros, ¿no? ¿Cuántos artículos han encontrado en total? ¿Ya? Esto es sin filtro. Y luego acá ya es, este N final ya es el registro final, ¿no? Después de todos los que se han excluido, duplicados, los que han sido filtrados por títulos y resumen, ¿no? Este ya es el N final, ¿ya? La cantidad de artículos finales que han encontrado ustedes. Ya, esto lo dejan como está. Este proceso se presentó mediante un diagrama de flujo prisma. Ya, lo dejan como está ahí. Ahí no cambia nada. Y al final colocan, esto es un ejemplo, esto es un ejemplo de un diagrama prisma. ¿Ya? Este es un ejemplo, ahí les he puesto un ejemplo de un diagrama prisma. ¿Ya? Ahí van a colocar su diagrama prisma. Ese Excel que yo les he mandado, en ese Excel está el diagrama prisma, simplemente van a completar datos ahí y automáticamente les va a dar un diagrama prisma. ¿Ya? Les da el diagrama prisma. En ese Excel que les he dado, pues ahí y eso simplemente lo copian y lo pegan acá. Ya, esto de aquí es un ejemplo de un diagrama prisma. Eso debe estar ahí en la parte de resultados. Luego, en las características de los estudios, ya, el estudiante bueno, esto es como guía, ya. El estudiante completará una tabla con autor, año, país, tipo de estudio, población, intervención, comparador, desenlaces principales, hallazgos principales. Yo les he puesto, en esta parte básicamente se coloca una tabla, es una tabla resumen, ¿ya? Es una tabla resumen con los artículos que finalmente han encontrado, ¿ya? Las investigaciones finales que ustedes se han encontrado, ¿ya? El autor, ¿qué autor es? Aquí se coloca el autor, ¿ya? Va el autor, el año de publicación de ese artículo,
El tipo de estudio, ¿qué tipo de estudio es? Si es un estudio transversal descriptivo, si es un estudio experimental, si es un estudio transversal analítico, ¿ya? Ahí se coloca el tipo de estudio de ese artículo, la población y muestra, ¿ya? ¿Cuál ha sido la población de ese artículo? Por ejemplo, 150 estudiantes de medicina, 320 adultos vacunados contra la COVID-19, ahí hay que colocar la población, la metodología utilizada, en este caso, ¿qué metodología se ha utilizado? ¿No? Como ejemplo está para este estudio cuestionario estructurado aplicado de forma virtual, análisis estadístico con SPS, ya la metodología resumida. Aquí igual, ¿no? Encuesta estructurada y análisis estadístico para evaluar asociación entre tipo de vacuna y efectos adversos. Y el principal hallazgo, ¿ya? El principal hallazgo. Esto es lo que se coloca como tabla resumen, ¿ya? De esta forma lo van a colocar autor, el año de publicación de ese artículo, el tipo de estudio, el tipo de investigación de ese artículo, la población y muestra, la metodología que ha utilizado ese artículo y el principal hallazgo de ese estudio. Ahora, en el caso de autores, por favor, aquí no se olviden colocar entre paréntesis el número correlativo, ¿ya? Se coloca número correlativo. Las citaciones, no se olviden, citaciones van a colocar en la introducción, aquí en la introducción van a colocar citas, donde más van a colocar y acá, ¿no? Entonces, si en mi introducción he colocado uno, 2, 3, 4, ¿no? Entre paréntesis, perdón. Uno corresponde a un autor, ¿no? Dos a otro autor, tres a otro autor. Y aquí por decirse que sea 4, ¿ya? Entonces, aquí se coloca entre paréntesis el número correlativo, el que le continúa la introducción. Si en mi introducción el último autor así le corresponde el número 8, por decir, aquí sería número 9, ¿ya? Tiene que ser el correlativo. Paréntesis 9. Y este sería paréntesis 10. El siguiente autor de la tabla sería el autor 10, ¿ya? Paréntesis 10, ¿ya? Entonces, aquí también, por favor, hay que citar a estos autores, ¿ya? Esas citaciones entre paréntesis y se coloca el número correlativo. En discusiones, ¿qué hay que colocar en discusiones? En discusiones se coloca el resumen de los hallazgos principales. Acá no, acá simplemente se coloca de esta manera, ¿no? Los resultados de esta revisión sistemática muestran que, y se coloca el resumen general de los hallazgos principales que ha encontrado referentes a la tabla, ¿no? A la tabla que se ha diseñado, ¿ya? En el 5.2 es la comparación con otros estudios o revisiones. Aquí ya empiezo a citar autores. Los hallazgos son consistentes con los reportados por tal autor. O sea, este hallazgo que tú has encontrado, tú lo vas a reportar por un autor, ¿no? O sea, ¿qué autor menciona este hallazgo? ¿Ya? Podría ser el mismo autor de la tabla, ¿ya? Podría ser el mismo autor de la tabla, ¿ya? O podrían considerar un autor nuevo, ¿ya? Pero de preferencia se utiliza el autor de la tabla, perdón, el autor que se encuentra en esta tabla, ¿ya? Ya, entonces, aquí empiezas a citar autores, ¿ya? Comparas estos hallazgos con los reportados por autores, ¿ya? Quienes encontraron qué y mencionar la coincidencia principal ahí. Ahora, en fortalezas y limitaciones de la revisión, eso también es importante colocar ahí en la discusión. Entre las principales fortalezas de esta revisión se destacan y se menciona ahí las principales fortalezas de esta revisión, ¿ya? Sin embargo, se reconocen limitaciones relacionadas. Si hubiera limitaciones, hay que colocar las limitaciones. Se reconocen limitaciones relacionadas con y se menciona ahí las limitaciones. Por ejemplo, que hay poca información del tema. Es una limitación, ¿no? Existe poca información en idioma español, por decir. ¿Ya? Eso podría ser una limitación. Y en 5.4 ahí se coloca ya implicaciones para la práctica y futuras investigaciones. ¿Ya? Los resultados de esta revisión tienen implicancia para, y ahí se menciona el área o el ámbito, y se recomienda que futuras investigaciones y se menciona sugerencias. Simplemente aquí se coloca algunas sugerencias.
sugerencias para lo que son futuras investigaciones. ¿Ya? Y en conclusión, simplemente algo resumido, ¿ya? En conjunto, la revisión permitió y se menciona la finalidad lograda. Ahí hay que colocar la finalidad lograda, mostrando que, y se coloca una tendencia global o un hallazgo general, ¿ya? Es una conclusión corta, breve que hay que colocar ahí. ¿Ya? Las referencias bibliográficas tienen que estar en formato Vancouver, no se olviden. Ahora, este uno que está acá, ¿ya? ¿Qué significa este uno? ¿Ya? Según Vancouver, este es el primer autor que tú estás citando en tu revisión sistemática. ¿Ya? No olvidarse que van a empezar a citar autores ¿cómo se llama? En la introducción. ¿Ya? Ahí empiezan a citar autores en la introducción. Luego, en su tabla resumen, ahí van a continuar citando autores. ¿Ya? Entonces, este uno corresponde al primer autor citado y así sucesivamente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Esto no se olviden, esto se coloca entre corchetes se coloca ese número, ¿no? Ese número correlativo, ¿ya? Tanto en la introducción como en la tabla resumen y también en la discusión. ¿Ya? Y aquí les he puesto ejemplos de cómo hacer ¿cómo se llama? La referencia bibliográfica en formato Vancouver, ¿ya? Ahí hay ejemplos de cómo se hace una revisión, una referencia bibliográfica en formato Vancouver, ¿ya? Siempre, por favor, hay que colocar la página web, ¿ya? Disponible y se coloca la página web. Si lo han sacado, si esa información la han obtenido de una base de datos, esa base de datos tiene una página web. Entonces ahí hay que colocar la página web donde se encuentra ese estudio. Y esto es lo que yo voy a revisar. Cuando ustedes lo hacen con inteligencia artificial, ¿ya? En algunos casos, esta página web es ficticia. O sea, esa referencia no existe. Entonces, cuando yo le doy clic a esta página web, automáticamente me debe de abrir el artículo. Pero cuando se hace con la IA, muchas veces la IA falsea información. ¿Ya? Yo les he mencionado algunas IAs que pueden ustedes utilizar para poder buscar artículos, ¿no? Está el Consenso, el Research Rabbit y el otro es el Science Space. Esas tres bases de datos son bases específicas para buscar artículos. Si lo hacen con ChatGTP, muchas veces el ChatGTP bota datos ficticios. Entonces, esa página web no existe. ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando yo le dé clic a esa página web, me abre el artículo, me debe de abrir el artículo. ¿Ya? Entonces, tienen que colocar la página web, por favor. La página web de donde se encuentra alojado ese artículo. ¿Ya? Como está ahí. Ahora, puede ser que hayan consultado libros, ¿no? Que van a ser pocos quizás, pero puede ser que sean libros, si son libros de biblioteca, ahí no hay necesidad de colocar página web, pero si son libros digitales, ahí sí tienen que colocar la página web, ¿ya? Si es un libro digital, ahí tienen que colocar la página web, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo a veces, cuando en el caso de los artículos hay más de 6 autores, ¿no? Cuando hay más de 6 autores, según Vancouver, hay que colocar los 6 autores y al final se coloca la palabra et al, ¿ya? Et al. Et al significa y colaboradores, ¿no? Son los demás autores, ¿ya? Se coloca los 6 primeros autores y luego se coloca el término et al. ¿Ya? Entonces, esta es la plantilla que les estoy enviando para que ustedes puedan trabajar esta revisión sistemática. ¿Ya? Ya. Miren, no es tan difícil. Mi intención no es que el trabajo sea perfecto, esa no es mi intención. Mi intención es que conozcan cómo hacer una revisión sistemática. Esa es mi intención mía. ¿Ya? Esa es mi intención mía. Este trabajo ya lo he estado viniendo haciendo con chicos de enfermería de obstetricia, ¿ya? Ellos ya han hecho revisiones sistemáticas,
claro que uno que otro grupo lo ha hecho bien, otro grupo lo ha hecho más o menos, y otro grupo, sí, uno que otro grupo también lo ha hecho recontra mal, ¿no? Entonces, por lo menos debe estar entre una revisión entre bien hecha y medianamente bien hecha, ¿no? Que tenga las partes que les estoy mencionando, ¿ya? Y si ese trabajo está bien hecho, ese trabajo se puede llegar a publicar, ¿ya? Mínimo, tal vez podríamos buscar eso yo me comprometo a ayudarles. Si está bien hecho, buscamos una revista que publique revisiones sistemáticas y tal vez mínimo en Latin Index, ¿no? En Latin Index, que no te cobra, son artículos gratuitos. Ahí pueden buscar alguna revista que acepte revisiones sistemáticas y ahí lo publicamos. De lo contrario, lo publicamos simplemente en el ResearchGate, ¿ya? En el ResearchGate, ahí lo publicamos. Simplemente es subir el PDF, subimos el PDF en el ResearchGate y eso es todo. En el caso del ResearchGate, no es una base de datos, ojo, ¿ya? El ResearchGate no es una base de datos, simplemente es una plataforma donde tú subes artículos, no solo artículos, también puedes subir resúmenes, textos, PDFs, ¿no? Subes todo eso a ResearchGate y la finalidad es que te vayas haciendo conocido, ¿no? Que te vayas haciendo conocido, ¿ya? Esa es la finalidad en el caso del ResearchGate. Ya, ¿alguna consulta, pregunta que tengan, por favor, sobre esto que les he explicado? Revisen la plantilla, por favor. Hay que revisar la plantilla, ¿ya? Los temas, ya cada grupo debe tener ya sus temas, ¿no? Cada grupo debe tener sus temas de investigación. ¿Qué tema es el que van a investigar? Eso ya debe, cada grupo ya lo debe tener y ya deben de estar empezando a hacer la búsqueda, ¿ya? Seleccionen qué bases de datos van a revisar, ¿ya? Seleccionen esas bases de datos. Les recomiendo el PubMed y el otro es el ILAX, ¿ya? Si quieren profundizar, Scopus y el otro es el Science Direct. Scopus y Science Direct, ¿ya? Esas son bases de datos que podrían revisar. Ya, ahora, les he subido también, por favor, las diapositivas, ¿ya? Les he subido las diapositivas y donde he colocado información adicional, ¿ya? Estas diapositivas ya la hemos visto en clase, ¿ya? Esos conceptos ya lo hemos tratado, análisis químico, todo esto lo hemos visto, material volumétrico aforado, graduado, eso también lo hemos visto, ¿ya? Esto también se ha visto. Esto he agregado, estas son algunas definiciones generales que te habla sobre la permeabilidad de la membrana, ¿ya? Eso, a ver, lo revisan. ¿Ya? Lo que viene a ser un soluto, un solvente, esto tiene que estar claro, por favor. Los solutos, por lo general, son sustancias que se encuentran en menor concentración y los solventes son aquellos que se encuentran en mayor concentración. ¿Ya? En ese esquema, por ejemplo, ahí se puede apreciar una solución diluida y una solución concentrada. ¿Por qué digo que esta es más concentrada? Porque esta tiene más soluto, ¿no? Y la de acá tiene menos soluto. Por eso digo que esta es diluida y esta es concentrada. En el caso de una membrana semipermeable, ¿cómo, cómo es el flujo del pasaje de la solución, ¿no? Esta membrana separa una solución diluida en este caso y una solución concentrada, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo que observar es que en esta solución hay mayor concentración, ¿no? Y aquí hay menos concentración. Entonces, el pasaje del solvente normalmente debe de ir de donde haya menos, donde esté más diluido a la más concentrada, perdón, es al revés, ¿no? El pasaje del solvente es siempre desde la solución diluida hasta la solución más concentrada, ¿ya? Ese es el pasaje normal, ¿ya? De la solución más diluida a la solución más concentrada. De tal forma que se mantenga un equilibrio, ¿no? Ahí se debe mantener un equilibrio entre la concentración uno y la solución uno y la solución 2, ¿ya? Bueno, estos son conceptos de lo que vendría a ser una solución, preparación líquida estéril con electrolitos, nutrientes y podría ser fármacos también.
para ser administrados a un paciente en múltiples situaciones de salud, ¿ya? Mediante una infusión continua a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Estas son definiciones. Esto también lo hemos visto. Una forma de clasificar las soluciones es de acuerdo a su osmolaridad y de acuerdo a su volumen, ¿ya? De acuerdo a su osmolaridad se clasifican en isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Ahora, de acuerdo a su volumen, son de pequeño volumen o de gran volumen, ¿no? Por ejemplo, ampollas de 10 mililitros, de 20 mililitros. Si hablamos de gran volumen, esos son ya frascos de 1 litro, ¿ya? Esta es la definición de lo que vendría a ser una solución isotónica. Solución con concentración de soluto similar al plasma. Hipotónica vendría a ser solución con menor concentración de soluto con respecto al plasma y por lo tanto menor presión osmótica, ¿ya? Y una hipertónica es una solución con mayor concentración de soluto en relación al plasma, ¿ya? Y estas son ejemplos de soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas. Ahí tienen el ejemplo. Ahora, de esta tabla, por favor, lo que quiero que revisen es lo que está resaltado de color rojo, ¿ya? Por ejemplo, el cloruro de sodio al 0.45%. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en hipernatremia. Es fácil acordarse este término. Si yo hablo de hipernatremia, miren, natremia viene de sodio, ¿ya? Sodio, el símbolo del sodio es Na, sodio, natremia. O sea, si hablo de una hipernatremia, significa que los niveles de sodio están elevados. Entonces, esta solución se utiliza en hipernatremia. También se utiliza en deshidratación intracelular. Efectos hiperosmolares. Este término es el que quiero que busquen. ¿Qué significa un estado hiperosmolar? ¿Ya? Esto igual, acá están sus usos clínicos de estas soluciones. Shock hipovolémico. ¿Qué es un shock hipovolémico? Cuando un paciente entra en shock hipovolémico, ¿ya? Deshidratación, reposición de volúmenes, ahí se utiliza el cloruro de sodio al 0.9%, ¿ya? Igual, el lactato riñen en cirugías, quemaduras, trauma, estado hipercatabólico. ¿Qué significa este término? Estado hipercatabólico. ¿Qué significa este término? ¿Qué patologías me pueden generar un estado hipercatabólico? ¿Ya? Hay patologías que te pueden producir este estado. Van a averiguar qué significa este término y qué patologías generan este estado hipercatabólico. Uso en bolo, ¿este término qué significa? ¿Ya? Uso en bolo. Ahora, lo otro que quiero que averigüen es esto de la destroza al 5%, que está acá. Miren, la destroza al 5% puede ser hipotónica o puede ser isotónica. ¿Cuándo decimos que la destroza al 5% es isotónica? Cuando está en el recipiente, antes de usarlo, ¿ya? Cuando está en el recipiente, antes de usarlo, esa solución de destroza al 5% es isotónica. Pero cuando esta destroza al 5% ingresa al organismo, ¿ya? Cuando ingresa al organismo, ya se vuelve hipotónico, ya se va a volver hipotónico, ¿ya? Entonces, eso quiero que averigüen esto al respecto de la destroza al 5%. ¿Por qué cuando ingresa al organismo, esta destroza al 5 se vuelve hipotónica? ¿Por qué esa destroza es hipotónica? Hay una razón, ¿ya? Es una razón bien simple, bien sencilla, ¿ya? Y los efectos, ¿no? ¿Qué efecto produce una solución isotónica en el organismo? ¿No? Una solución isotónica dentro del organismo, por lo general, nosotros vamos a encontrar, bueno, este es un esquema para el caso de los glóbulos rojos, ¿no? Para el caso de los eritrocitos. Si es una solución isotónica, lo que nosotros debemos de encontrar normal, si lo llego a observar al microscopio, es que la célula esté bajo su forma normal, ¿no? Glóbulos rojos bicóncavos, esféricos, esa forma normal yo lo debo de observar. Entonces, cuando la célula se encuentra en un medio isotónico, lo que yo debo, lo que ocurre es, hay ingreso de agua y salida de agua. Ingresa y sale agua de la célula, ¿ya? Entonces, eso para mantener el equilibrio, ¿no? Para que se mantenga el equilibrio, ¿ya? Ahora, en un medio hipertónico, ¿qué es lo que ocurre en un medio hipertónico? En un medio hipertónico, la célula se deshidrata,
¿ya? Hay deshidratación de la célula. ¿Por qué hay deshidratación de la célula? Porque el agua sale hacia el exterior. El agua sale. Esta salida del agua de la célula genera deshidratación. Ahí tú vas a observar que la célula se encuentra bien arrugada, ¿ya? Debido a la salida del agua. Ahora, en un medio hipotónico, ¿aquí qué va a ocurrir? Hay ingreso de agua, ingresa el agua al interior de la célula. Entonces, eso hace que la célula se hinche. Incluso, en algunas situaciones, la membrana celular se puede romper, ¿ya? Si estamos hablando de un glóbulo rojo, ese glóbulo rojo se puede embolizar, se puede romper, ¿ya? Entonces, estos conceptos, por favor, a ver si lo revisan, ¿ya? ¿Qué ocurre en un medio hipertónico? ¿Qué ocurre en un medio isotónico? ¿Y qué ocurre en un medio hipotónico? ¿Ya? Esto ya lo hemos hecho. Ya, estos son conceptos, esto también lo hemos visto, ¿no? El de osmolaridad. Y esto de aquí, a ver también si lo revisan, por favor, lo que viene a ser un miliequivalente, ¿ya? Ahí les he puesto la definición. Cuando hablamos de 1000 equivalentes, es la cantidad de un ion considerando su carga eléctrica, es decir, su valencia. ¿Ya? Aquí hay una fórmula clave, ¿no? Para cómo entender lo que es 1000 equivalencia. ¿Ya? Un 1000 equivalente es igual a milimoles por la valencia. De esa forma se calcula los 1000 equivalentes de una sustancia. Si hablamos de milimoles, ¿esto a qué es igual? Miligramos. Esto tiene que estar, esa sustancia, su peso se tiene que expresar en miligramos. Miligramos por la valencia, ¿ya? Miligramos por la valencia, dividido entre su peso molecular. Para calcular el peso molecular de una molécula, yo necesito el dato de su peso atómico, ¿no? Es el peso atómico multiplicado por el número de átomos que posee. ¿Ya? De esa forma se calcula el peso molecular. Ahora, la importancia clínica es que te evalúa, esto te permite evaluar el equilibrio electrolítico. Se usa en soluciones endovenosas que contengan sodio, potasio, cloro y calcio principalmente, ¿ya? Fundamental para el equilibrio ácido básico. Por ejemplo, si yo hablo del sodio, ¿ya? Una milimol de sodio es equivalente a decir un mil equivalente de sodio. Si yo hablo del calcio, una milimol de calcio es equivalente a decir 2.000 equivalentes de calcio. ¿Por qué uno? Porque el sodio tiene valencia 1. ¿Por qué 2? Porque el calcio tiene valencia 2. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo real de cómo se calcula los 1000 equivalentes, en este caso del cloruro de potasio, que vienen ampollas al 10%. El cloruro de potasio viene en ampollas son ampollas de 10 mililitros, cuya concentración principal está al 10%. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cloruro de potasio hay en esa ampolla? ¿Ya? Este término ya hemos visto qué significa. ¿Qué significa 10%? 10% por lo general significa peso, volumen. Peso, volumen. Entonces, si yo digo 10%, eso significa 10 gramos de cloruro de potasio disuelto en 100 mililitros de solución. ¿Ya? El principal disolvente utilizado es agua destilada. 10 gramos en 100 mililitros. Ahora, la ampolla, les he dicho que es una ampolla de 10 mililitros. En 10 mililitros, ¿cuántos gramos tengo? Entonces simplemente elimino un cero, ¿no? Si elimino un cero, ahí me queda un gramo en 10 mililitros. O sea, esa ampolla tiene un gramo. En pocas palabras, esa ampolla tiene un gramo, ¿no? Entonces, ese gramo lo transformas a miligramos. Un gramo tiene 1000 miligramos. ¿Ya? Ahora, para que tú calcules los 1000 equivalentes de esa ampolla, utilizas esta fórmula, ¿no? 1000 equivalentes es igual a miligramos multiplicados por su valencia dividido entre su peso molecular, ¿ya? Los miligramos, aquí lo has calculado. ¿Cuántos miligramos tiene esa ampolla? 1000, tiene 1000. La valencia es 1. ¿Por qué es 1? Porque es cloruro de potasio. Potasio es más 1 y cloro es menos 1. Entonces su valencia va a ser 1. Es 1000 por 1 y su peso molecular. El potasio es, si no me recuerdo, 39 y el cloro es 35,5. O sea, sería 39 por 1 y 35,5 por 1.
¿Por qué por uno? Porque en esta fórmula es un solo átomo de potasio. ¿Ya? Igual el cloro tiene un solo átomo de potasio, su peso atómico del potasio por uno, peso atómico del cloro por uno, luego se suma y eso vendría a ser su peso molecular. El peso molecular del cloro y el potasio en este caso es 74,5. ¿Ya? Divides esto y te sale 13,42 mil equivalentes. ¿Ya? O sea, esta ampolla de cloruro de potasio tiene esta concentración, esta cantidad de mil equivalentes. Tiene 13,42 mil equivalentes. Van a hacer lo mismo con el sulfato de magnesio, ¿ya? El sulfato de magnesio viene en ampollas de 10 mililitros al 20%, ¿ya? Ampollas al 20% por 10 mililitros. Esa es la concentración del sulfato de magnesio. O sea, van a calcular cuántos mil equivalentes tiene esa ampolla de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento muy utilizado en caso de eclampsia. Cuando hay, por ejemplo, una hipertensión en una gestante, cuando ya hay convulsiones, ya es una complicación ya más grave, más severa, esa paciente tiene que estar en UCI, tiene que estar en cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos, como se trata de una eclampsia, la paciente puede convulsionar. Y para prevenir convulsiones en una gestante se utiliza el sulfato de magnesio. Es una de sus utilidades, ¿ah? Una de sus principales utilidades. Tiene otras utilidades el sulfato de magnesio, ¿ya? En caso de eclampsia se utiliza para prevenir convulsiones el sulfato de magnesio. Entonces, en ese sulfato de magnesio van a calcular ustedes cuántos mil equivalentes tiene esa ampolla, ¿ya? Bueno, acá hay un ejemplo de sulfato de sodio. Sulfato de sodio creo que no existe como medicamento, como fármaco no existe, ¿ya? Sulfato, aunque sí, en algunos países sí existe, me parece. Sulfato de sodio. No, creo que no, estoy mal. ¿Ya? Este más es una sustancia química. ¿Ya? En esta sustancia química, nosotros decimos que una mol de sulfato de sodio produce 2 moles de sodio y una mol de sulfato, o en este caso de ion sulfato. ¿Ya? ¿Por qué digo 2 moles de sodio? Porque según la fórmula hay dos átomos de sodio. ¿Por qué digo una mol de sulfato? Porque según la fórmula hay un solo sulfato en este caso, ¿no? Entonces, eso te indica que en el caso de los mil equivalentes de sodio, esto va a ser igual a 2 milimoles por uno, ¿no? Que es su valencia. Entonces, en esta fórmula, los mil equivalentes de sodio es igual a 2 mil equivalentes. Y en el caso del sulfato sería una milimol por 2, ¿ya? Por 2, ¿por qué? Porque la valencia del sulfato es 2 y eso saldría 2 mil equivalentes, ¿ya? Lo demás, si ya lo hemos hecho, eso ya está revisado, ¿ya? Entonces, eso solo, por favor, lo van revisando y ya hemos acordado, por favor, el lunes hay suspensión de clase. La voy a dejar de grabar, ¿ya? El lunes hay suspensión de clase en la mañana.